Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextDB. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable y siguiendo con el calendario de resultados, mirando al mercado español, ponemos el foco en IAG. Antes de la apertura de la sesión, ha dado a conocer sus resultados y que en este contexto han sido mixtos. La acción aún así está subiendo en el momento de esta grabación, aprovechando el sentimiento positivo que hay sobre el mercado y principalmente sobre el IBEX 35, que acabará esta semana concretamente probablemente liderando las subidas de los índices no solo en Europa, sino incluso también podría suceder que en Estados Unidos. En el caso de IAG, hemos conocido los resultados y en el apartado de los ingresos, si bien el dato con respecto al mismo trimestre del año pasado difiere totalmente, porque en marzo del año 2020, cuando publicó sus resultados, mostraba unos ingresos de 4.585 millones para facturar finalmente 968. El dato que estaba estimado de que hubiera de ingresos era de 1.267, por lo tanto ahí IAG pincha en cuanto a los ingresos, también influenciado por la expectativa negativa que hubo al principio de año de que hubiera una recuperación y una reapertura del espacio aéreo para, lógicamente, permitir una mayor afluencia de turistas y de usuarios de vuelos para poder acudir a los destinos, ya sean turísticos o por trabajo, a través de la compañía. Y bueno, pues en este caso los ingresos retroceden respecto al dato del año anterior casi un 80%. Uno de los datos fundamentales también a tener en cuenta es el dato de la deuda neta, que se ha incrementado un 18,5%. Recordemos que aparte IAG el año pasado realizó una ampliación de capital importantísima que llevaba a la compañía casi a tocar los mínimos establecidos del precio de compra de la participación más allá del canje de los derechos en los 92 céntimos por acción, y bueno, pues en este caso cotiza en torno a los 2,40 € y la deuda disparada, bueno, pues también ha mostrado por otro lado el dato positivo, si bien en términos nominales sigue siendo malo porque sigue generando pérdidas. La expectativa que había sobre los beneficios era peor de la que finalmente se ha publicado, por lo tanto la reducción de los costes e intentar reestructurar el balance de la compañía para intentar no incurrir en elevados costes adicionales más allá de los que una compañía como esta suele tener, entre otras cosas el alquiler de los espacios en los aeropuertos, el alquiler de sus aeronaves para intentar compensar la reducción de los vuelos y sobre todo del ingreso por kilómetro y por pasajero, pues en este caso el beneficio que veremos, y esta es una particularidad interesante porque precisamente está afectado por la ampliación de capital, por el incremento del número de acciones. Me explico. El beneficio final o la pérdida final, si bien el año pasado fue de 1.683 millones de euros, la pérdida finalmente generada este trimestre ha sido de 1.067, lo que supone una reducción de la pérdida, es decir, un dato positivo, del 36,6%. Pero, como durante el resto del año 2020 ha habido una ampliación de capital, a la hora de repartir la pérdida entre el número de acciones, se diluye el efecto de la pérdida en la pérdida por acción. Y si en el caso del año pasado la pérdida por acción suponía una pérdida de 55 céntimos por acción, la pérdida actual en este trimestre ha sido de 21 céntimos y medio, aparte de que la expectativa fuera superior, que la pérdida fuera de 24 céntimos, algo que en este caso ha hecho positivo la evolución que está teniendo levemente en la jornada de hoy IAG. Fijémonos como en términos relativos el beneficio nominal o la pérdida nominal, que ha sido una recuperación de un 36,6%, en el caso del cómputo al atribuirlo por acción, esa pérdida se ha reducido un 61%, es decir, prácticamente un 100% adicional, que es casi, que no todo, el incremento de las acciones que hubo durante el mes de agosto y septiembre, recordemos, del año pasado. Por lo tanto, en este caso no deberíamos atender tanto al beneficio o la pérdida por acción porque está desvirtuada por la ampliación enorme que hubo el año pasado, sino en este caso al relativo respecto al nominal directo, al dato entero de la pérdida realizada por IAG, desde los 1.683 hasta los 1.067.
¿Por qué? Porque en este caso estamos atendiendo el negocio como tal sin tener el dato en relativo respecto al número de acciones. Por lo tanto, en este caso la reducción de la pérdida en un 36,6% es un dato positivo en un contexto de una compañía que prácticamente sigue reduciendo su facturación con respecto a los mismos trimestres del año pasado en torno al 80%, que es prácticamente la reducción de los vuelos que ha habido por parte de la compañía precisamente por la escasez de demanda, por la imposibilidad de realizar vuelos a destinos turísticos por el cierre perimetral de las comunidades autónomas, el cierre perimetral de determinados países o la complejidad a la hora de realizarse una PCR o cumplir con los requisitos incluso para realizar un viaje por trabajo. En este contexto, y habiendo visto y analizado y dando el detalle respecto a la pérdida nominal y respecto a la pérdida por acción, el comportamiento de la acción está siendo muy bueno. ¿Por qué? Pues porque prácticamente llevamos 3 escaladas con estructuras laterales de consolidación y en este último proceso la media de 15 sesiones está actuando como un soporte dinámico bastante estable. Tenemos el soporte clave por debajo, que es la media de 200 sesiones actuando a modo de paracaídas, y aún así es positivo porque ya la media está empezando a cotizar por encima de la estructura de caja o la estructura lateral proyectada en el cajón de color amarillo. Por un lado tenemos los máximos recientes que coinciden levemente con los máximos post-coronavirus que conocíamos durante el mes de junio. Se nos quedan a las puertas esos 2,5 € por acción, y una vez rebasada esta zona, que es prácticamente la zona ahora mismo más bien insalvable hasta la espera de que haya una mejora en las condiciones del sector turístico y de las proyecciones de este sector de cara al futuro y lo que nos queda de año, esta zona ahora mismo es bastante improbable. Por lo tanto, ahora mismo IAG está en zonas de consolidación, poco a poco va adquiriendo el interés de los inversores, pero depende mucho de decisiones por parte de los gobiernos y por tanto decisiones políticas externas a la capacidad de IAG respecto a pues medidas de reapertura de economías, reapertura de espacios aéreos, reapertura de fronteras y, lógicamente, pues reapertura de libertades a la hora de querer acudir a una determinada localización, sobre todo por ocio, por turismo. A nivel laboral, sabemos que por trabajo prácticamente está sustentado por ese otro 20% de ingresos que todavía mantiene la compañía, pero que no permiten, lógicamente, mantener la estructura de costes que ésta tiene. Por lo tanto, datos mixtos, tendencialmente podríamos decir positivos, porque el beneficio, que es lo que al final buscan los inversores, se está reduciendo con muchísima fuerza, aun habiendo realizado una gran ampliación de capital durante el año pasado, y poco a poco entendemos que los ingresos se irán compensando de manera positiva para intentar alcanzar en términos de beneficio el break-even, a partir del cual empecemos a entrar directamente en beneficios. Por mi parte, nada más, os deseo una muy buena sesión y buen fin de semana.